Bienvenidas y bienvenidos al podcast UX para todo, en el que por una vez no ponemos al usuario en el centro, ponemos al diseñador. Contaré desde mi experiencia todas aquellas situaciones en las que un buen diseño de experiencia de usuario puede mejorar notablemente la satisfacción de uso. Hola, Alonso dice en su extracto de LinkedIn que está obsesionado con el porqué. Esta obsesión le llevó a adentrarse en el mundo UX y ahora disfruta sabiendo que su trabajo consiste en hacer que cada decisión sobre un producto digital vaya alineada con lo que demandan sus usuarios. Hola oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de UX para todo. Hoy tengo conmigo a Ignacio Alonso, Head de Producto en Shakers, una empresa que está revolucionando los procesos de onboarding con el uso de inteligencia artificial generativa. Bienvenido, Alonso. Hola, muchas gracias. Antes de meternos en materia, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cuál es tu rol en Shakers y cómo llegaste al mundo de producto? Pues yo estoy ahora mismo como Product Manager en Shakers, dentro de uno de los 6 squads que tenemos de producto, y además como Head of Product, supervisando un poco pues la actividad de todos los PMs de cada squad. Y bueno, pues yo entré en el mundo de producto realmente un poco desde mi lado más emprendedor, diría. Yo empecé en Shakers antes de que fuese la startup que soy. Y pues a base de empezar a crear un producto desde la nada, pues me fui dando cabezazos hasta que descubrí que tenía que formarme. Hice un bootcamp en Ironhack de diseño UX UI y empecé como diseñador. Los primeros diseños horrorosos que teníamos en Shakers los hacía yo. Y bueno, pues poco a poco me fui dando cuenta de que mi fuerte no estaba tanto en la parte de la ejecución del diseño, sino más en la parte de pues, entender los problemas, priorizar qué hacer y tomar un poco decisiones de hacia dónde queremos ir con el producto, ¿no? Entonces, pues bueno, esa ha sido un poco mi historia y así llegué hasta donde estoy hoy en Shakers. Genial. Al final, como hemos hablado antes, Shakers se caracterizaba por algo concreto. En este caso, habéis implementado un flujo de onboarding conversacional orientado a los usuarios usando IA generativa. ¿Puedes contarnos de dónde nace esta iniciativa y qué necesidades estabais intentando resolver? Ujú, claro. Mira, te digo un poquito de contexto antes de qué hace Shakers, ¿no? Y qué es Shakers para entender por qué lanzamos esta funcionalidad y por qué decidimos hacerlo con IA. Shakers es un marketplace en el que freelance del mundo tecnológico, pues, desarrolladores, diseñadores de producto, product managers, por tanto, sobre todo muchos desarrolladores, encuentran proyectos pues, en empresas a las que quizás no podrían acceder de otra manera trabajando como freelance. Pues empresas más corporate que por políticas no pueden contratar freelance en nómina, o sea, no en nómina, perdón, como sin un intermediario directo. Y en general con proyectos de alto valor añadido, ¿no? No verás en Shakers proyectos como yo qué sé, un diseño de una landing page por 1.000 euros, ¿no? El proyecto más en Shakers es más orientado, pues mínimo 3 meses de duración, de pues un precio hora más alto, y por eso pues también filtramos la oferta de freelance que tenemos, ¿no? Y tenemos un proceso de selección hacia ellos, ¿no? Entonces, bajo este contexto de este marketplace, digamos que hay distintas maneras de enfocarlo, ¿no? Hay empresas que están muy orientadas a que la empresa pueda acceder al mejor talento y conseguir muchos beneficios. Nosotros, en el lado marketplace, creo que quizás estamos un poco más posicionados en que el talento esté en el centro, ¿no? Y hoy hemos empezado con darles proyectos, pero todo el resto de funcionalidades y en general casi siempre que pensamos en una funcionalidad lo hacemos desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, de ahí nace pues uno de los pains principales que tiene un freelance, ¿no? Que tú puedes acceder a proyectos, pero hay muchas veces que ni siquiera el cliente sabe lo que necesita en un proyecto, ¿no? A lo mejor es un cliente que no es técnico al 100%, no sabe especificar bien qué es lo que necesita, se cree que necesita una cosa pero luego necesita otra y eso al final
acaba generando pues fricciones, acabar dando con la persona o el freelance que no es el adecuado y que por tanto pues luego la experiencia del freelance pues no sea la más correcta ni disfrute al final de lo que hace, que es lo que intentamos en Shakers, ¿no? Entonces, partiendo de esa base de, oye, queremos que cuando como freelance leas un proyecto sepas rápidamente si encaja y sepas de una manera muy clara qué es lo que vas a estar haciendo y si realmente estás motivado para hacerlo, pues detectamos esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que un cliente que no tiene claro lo que sabe, o sea, lo que necesita, sepa lo que necesita, ¿no? Y ahí pues entró el primer pensamiento, ¿no? Que es cómo lo haría si estuviese fuera de un entorno digital, ¿no? Entonces, pues si coges el ejemplo de cualquier agencia o algo así, cuando te viene un cliente con una necesidad, pues lo primero que hace son preguntas, ¿no? Y esas preguntas que te haría un consultor o un perfil, un project manager de una agencia, pues no son siempre las mismas. No tienes que ir un poco, primero escuchar, luego preguntar, luego seguir escuchando, adaptar tu, seguir profundizando donde tienes que profundizar más, menos donde esté todo más claro. Por tanto, no es posible la experiencia típica de un formulario como nos lo esperamos, como lo hemos imaginado hasta ahora, ¿no? Necesitábamos una forma como mucho más dinámica de que esa experiencia se pareciese más a la vida real, a lo que sería una conversación real cuando estoy tratando pues, hacer un briefing o extraer una necesidad. Y entonces, pues salió todo esto de la IA generativa y era como, joder, esto es justo lo que podemos conseguir con esto, ¿no? Esto es una tecnología que te permite diseñar una experiencia ad hoc para cada cliente, ser reactivo a lo que te va diciendo el cliente y no tener que llevarle tú por el camino, por el embudo que le tienes que llevar, ¿no? Al final hacerlo como mucho más dinámico. Y de ahí, pues dijimos, oye, vamos a probar con esto, ¿no? Vamos a hacer como haría un chat GPT, ¿no? Pero vamos a hacerlo como muy orientado a esta tarea, extraer la necesidad real del cliente. Vale, o sea que digamos, es listado de requisitos, ¿no? De lo que quiere esa empresa, de lo que busca, para luego poder hacer ese match. ¿Con qué retos os encontrasteis? Pues mira, el primero era no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? O sea, no habíamos trabajado con IA nunca. Teníamos un perfil en Shakers que sí que es muy experto en inteligencia artificial, ya digamos de la antigua, ¿no? De pues machine learning, de este tipo de cosas. Y estaba pues como todos estudiando alrededor de cómo funciona la IA generativa. Y entonces el primer reto fue ese. ¿Cómo, cómo montamos esto? ¿Cómo hacemos cómo va a ser el planteamiento técnico, ¿no? De cómo vamos a conectar nuestro producto con esto y demás. Y tras resolver un poco esas dudas de identificar que era posible, entonces empezamos con el problema de, vale, si yo le doy mucha libertad al LLM, si tú hablas con un ChatGPT y no le das como un contexto muy concreto de lo que tiene que hacer, pues empieza a alucinar. O cualquier persona pues puede hablar con tu inteligencia artificial y tú no estás dándole las respuestas adecuadas, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues que el usuario te dé lo que tú necesitas para poder darle el servicio que él necesita? Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Em, tú vas a crear en cualquier plataforma, tú quieres crear un proyecto o publicar una posición, podemos extrapolarlo si queremos también a buscar un trabajo, ¿no? Un empleado. Tú pones una job description y entonces lo que esperas es, pues dices, oye, yo tengo claro que necesito esta persona con estos requisitos y demás, ¿no? Em, lo que haría un consultor o lo que te haría una persona real es empezarte a hacer preguntas, ¿no? Y esas preguntas siempre van a tener sentido. Si tú le contestas algo que no tiene mucho sentido, un humano sabe reconducir la conversación hacia donde le interesa. Y a lo mejor, oye, tú me has dicho que quieres hacer una aplicación de citas y si te pregunto yo qué sé, qué tecnologías
quieres manejar, me dices que no tengo ni idea, pues sé que no te tengo que preguntar más porque ya no tienes ni idea de eso, no tengo que profundizar por ahí. A lo mejor tengo que profundizar más en a quién le estás vendiendo, para quién está dirigida esta app de citas, ¿no? Y eso con una IA generativa es lo que no es siempre fácil. Controlar cuando la conversación no va por donde tiene que ir, cómo redirigirla a que vaya por donde tiene que ir, ¿no? Entonces yo diría que ese fue el principal reto, antes de ni siquiera hacer ni la primera pantalla en diseño ni la primera línea de código. Simplemente cómo íbamos a plantear eso. Vale, tengo entendido. Es muy interesante que dices, o sea, voy a esperarme como un poco más adelante a preguntarte otras cosas que me iban surgiendo a medida que estabas hablando, porque es cierto que muchas veces pensamos en esa IA, ¿no? En el que nos va a dar la respuesta rápida, pero cuando no ponemos contexto o no ponemos, pues eso, vallas, ¿no? Barreras de Ujú. hasta aquí o hasta allí, eh, pueden pasar cosas muy curiosas, ¿no? Pueden suceder. O sea, que seguro que ahí os habréis encontrado un montón de anécdotas y Mm, casos muy locos. tal cual. Tengo entendido que todavía revisáis cada uno de los proyectos que publicáis en Shakers. ¿Cómo se equilibran estas etapas humanas con el apoyo de inteligencia artificial? Pues mira, te cuento un poco cómo era el proceso antes, cómo solucionábamos este problema antes, versus cómo lo hacemos ahora, con la Genial. IA, ¿no? Antes el proceso era un formulario más de toda la vida y nosotros tenemos un equipo de ventas, que se encarga de, pues dar seguimiento al cliente a la hora de, pues buscar la gente adecuada para su proyecto, ¿no? Ese equipo de ventas, su labor comenzaba en el momento en el que nosotros pues recibíamos ese formulario, ¿no? Oye, necesito esto. Y lo que hacían es, como nosotros, como digo, siempre nos posicionamos un poco en el lado del freelance y queremos filtrar, que los proyectos que les llegan pues estén bien redactados, estén bien explicados, bien definidos, esté bien descrito qué tipo de perfil necesita, que ese realmente sea el que le va a solucionar el problema que tenga o el proyecto que tenga, pues lo revisábamos a mano, ¿no? Y teníamos, un account manager que leía el briefing que venía y había varias opciones. Esto está muy bien, venga, vamos para adelante. Esto sé lo que es y no sé que no encaja con lo que hay en Shakers, pues lo que te digo, pues quiero una landing page y tengo 300 euros de presupuesto. Bueno, pues eso ya sabíamos que lo teníamos que filtrar, ¿no? Y que eso no lo íbamos a lanzar. Pero había otros casos en los que también el conocimiento de nuestros account managers, sobre todo cuando se tratan de proyectos complejos, pues tampoco te llega a más, ¿no? No puedes exigir a tu equipo de account managers que no dejan de ser Claro. perfiles de ventas que puedan tener un conocimiento técnico tan alto, ¿no? Entonces, ese proceso, de revisión que a veces requería de incluso pues pedir ayuda a un compañero, oye, tú que sabes de desarrollo, ¿me puedes ayudar a ver si esto está realmente, si esto tiene sentido? Si el presupuesto que han puesto encaja con lo que están pidiendo o es mucho, ese tipo de dudas surgían constantemente. Ahora que hemos metido la parte de inteligencia artificial, pues ese proceso es muchísimo más rápido. Antes lo seguimos haciendo, o sea, seguimos manualmente revisando el output de cada proyecto porque, bueno, no llevamos mucho tiempo con esta funcionalidad desplegada también y tenemos que, se tiene que ganar la confianza, digamos, Claro. hasta poder hacerlo full automático. Pero lo que hemos hecho es que sea muchísimo más rápido y que un account manager sin necesidad de tener conocimientos técnicos tenga una capacidad de, con una simple, lectura de lo que ha generado, la inteligencia artificial, ya sepa, si realmente encaja o no, ¿no? Porque al final, pues bueno, como es el proceso lo que te llevas a, pues si tiene un precio, una explicación de por qué ese es el budget que tiene el cliente y si realmente encaja o no. Si, requiere de X perfiles, pues qué va a hacer, qué rol va a tener cada perfil, durante el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces te da una manera de entender realmente, oye, esto que está aquí tiene sentido, vamos para adelante, o esto que está aquí, no tiene sentido, vamos a rechazarlo. Entonces, bueno, seguimos revisando, pero pronto Poco a dejaremos de poco. hacerlo, efectivamente. ¿Qué papel tiene el cliente en este proceso? Pues nada, simplemente el cliente tiene que, mm, volcar sus ideas y sus necesidades. Antes tenía un papel más activo porque
tenía que tener más claro lo que necesitaba o tenía que completar una descripción más completa que tenía que nacer de él, pues tipo, oye, ¿qué vas a conseguir? Describe tu proyecto, ¿no? Lo que te puedes imaginar en cualquier formulario. O qué perfiles estás buscando, cuáles son las skills que estás buscando en el freelance que te vaya a ayudar. Y ahora es un perfil mucho más, bueno, reactivo, digamos, en el sentido de, pues que es como si vas a hablar con uno de una consultoría, ¿no? Por volver a ese mismo ejemplo. Su papel es responder a las preguntas que les vamos haciendo, que le va haciendo la IA, y en base a esas respuestas ir confirmando o modificando las sugerencias que le hacemos, ¿no? Ya no tienes que escribir, por ejemplo, sí, pero sí que tienes que comprobar que lo que escribimos por ti está alineado con lo que buscas. No tienes que proponer pues un set de skills que necesite el freelance que vayas a contratar, pero sí que tienes que revisar lo que te proponemos. De hecho, normalmente lo solemos hacer con dos alternativas. Nunca te decimos esto es lo que te recomendamos, sino tenemos esta sugerencia y esta otra. Confirma cuál es la que más te encaja o edítala si necesitas, ¿no? Entonces, su papel es mucho más de me dejo guiar, me dejo sugerir y voy confirmando o voy editando si quiero cambiar algo, pero es mucho más sencillo, mucho más rápido y el briefing final o la descripción del proyecto final es mucho más completa y mucho mejor para todo el mundo, nuestro account como para los freelance. Porque al final, ¿son ellos quienes revisan los proyectos o hay una persona, digamos, por parte del cliente que está destinada a localizar esos perfiles? O sea, lo digo como con esa visión de cómo influye esto en la validación final. Si al final esa persona que tú dices que está revisando, ¿no? Ese listado, esa serie de skills, dice, pues sí, esto es lo que necesitamos porque va a estar dentro del proyecto, va a estar involucrado y va a revisar esos perfiles o simplemente va a hacer como esa repartición de perfiles dentro de su empresa. No, o sea, realmente el cliente puede meter tantas personas como quiera, ¿no? Tenemos clientes que se implican más, clientes que se implican menos. Al final, un ejemplo de un tipo de cliente, pues puede ser alguien que tiene un equipo, ¿no? De desarrolladores y necesita pues un desarrollador de IA para que le ayude a una funcionalidad de IA, ¿no? Que quieren montar. Pues quizás ese perfil, tras describir bien lo que necesita gracias a esta interacción con nuestra inteligencia artificial, lo que recibe es una recomendación de perfiles, ¿no? Que esto ya es un poco pues más el marketplace de toda la vida, ¿no? Pues tenemos un algoritmo de matchmaking que en base a lo que has descrito que necesitas y en base a lo que el talento que nosotros tenemos en la plataforma, pues te dice, tienes estos tres tales perfiles que tienen match con tu proyecto. eh, Haz lo que quieras con ellos, ¿no? Puedes escribirles por mensaje de chat, puedes reunirte con ellos también a través de la plataforma y finalmente puedes reunirte con tantos como quieras. Nosotros no solemos, o sea, nunca recomendamos más de tres porque, bueno, vuelvo a lo de antes, ¿no? Nos ponemos en el lado del freelance. Hay muchos marketplaces en los que enseguida te ves con 35 perfiles para un mismo proyecto y eso hace pues que al final se acabe devaluando el trabajo del freelance, porque al final vas a entrar a guerra de precios, oye, este me ha dicho que me cobraba menos, pues tú cobras menos. Intentamos que eso no pase y que tú el único criterio que tengas para elegir a un talento sea el que más te encaja con tu proyecto, ¿no? Y, y entonces no tenemos pues clientes que se involucran más y que hacen esa labor más activa de buscar más gente, hablar, reunirse con más gente, tal, y otros que se involucran menos en el sentido, oye, a mí dime, recomiéndame uno, ¿no? Y es el account manager que tiene una conversación al final, pues como puede tener cualquier comercial, ¿no? De una de estas que te ayuda a que cierres tu proyecto, porque te diga, oye, mira, la IA, el algoritmo te recomienda estos tres. Yo te diría si quieres te ayudo a que agendes una reunión con este. Ah, vale, genial. Ha ido todo bien. Se envía una propuesta, se acepta y empiezan a trabajar. Entonces, bueno, pues depende de cada cliente, pues puede estar más activo o menos activo y, y pues puedes tardar más o menos en acabar contratando a alguien. Eso suena muy ágil al final, o sea, más mayor ayuda como externa, ¿no? De la IA, más agilidad a la hora de implementar y al final
Bueno, es un win to Sí, win. ahí también tenemos una separación en base a el tipo de proyecto, ¿no? O sea, si es un proyecto de 100.000 euros, el apoyo que vas a recibir humano por parte de Shakers es mayor y el seguimiento que vas a tener es mayor que si tu proyecto es de 10.000, ¿no? Pues tenemos una serie de clústeres de tipos de proyectos en base a diferentes cosas, ¿eh? Ya no es solo el valor de proyecto, pero el tipo de empresa, si nos interesa o el potencial que puede tener, ¿no? Y entonces en base a eso pues recibes, bueno, pues como un soporte más premium o menos, ¿no? Como un poco como todos los productos al final. Las suscripciones, más o menos. Eh, Desde que empezasteis con el proceso hasta que conseguisteis, ¿no? Depurar ya ese onboarding como listo para lanzar, ¿cuánto tiempo habéis tardado en construirlo? Aprox. Para esta funcionalidad, esta primera funcionalidad en la que metimos IA generativa dentro del producto, tardamos unos 10 meses en total, desde que empezamos a pensar hasta que la llevamos a producción. Y de esos 10 meses, 8 todavía no habíamos, 7 todavía no habíamos dibujado una pantalla, ni pintado, ni escrito una línea de código. Entonces, la principal parte del tiempo fue a nivel arquitectura técnica de cómo funciona lo de la IA, por un lado, pero por otro lado fue para validar que una IA generativa nos podía ayudar realmente a resolver el problema. Una vez tuvimos eso claro, que nos costó mucho, eh, ya nos empezamos a pelear con los diseños de las pantallas y con la programación. ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque tú comentabas al principio, ¿no? Que hiciste como los diseños iniciales de Shakers. ¿Cómo ha sido esa evolución desde el diseño de un flujo, pues eso, de un diseño tradicional a uno que ahora mismo se está incluyendo esa IA generativa? ¿Cómo crees que ha Pues influido o ha cambiado? creo que cambian mucho los roles y los momentos en los que se hacen las cosas, ¿no? Creo que al principio en un diseño más, o sea, cuando diseñamos otras funcionalidades más normales que no tiene todas, no todo lo hacemos con IA, ¿no? Cuando hacemos una funcionalidad más normal, tradicional, el rol del diseñador entra antes. Creo que el diseñador, el product designer de turno, eh, influye más en la parte inicial y de definición de cómo va a ser el flujo, de crear un diseño y luego validarlo hasta que pues, se dé con una solución que finalmente se decide llevar a producción. Mientras que cuando hablamos de IA generativa, creo que hay una parte que no, en Shakers al menos no ha recaído tanto en la figura del diseñador, sino que ha caído más en la figura del PM, ¿no? Porque al final es más, en Shakers nosotros el PM es más el responsable del research y el, y el diseñador de implementar ya lo que es la solución. Entonces, en este caso, cuando haces funcionalidades de IA, hacer un buen research de validar los outputs de la IA que son como tú esperas, pues en nuestro caso ha recaído más en el PM y como es algo tan imprescindible, pues hace que el diseñador haya entrado más tarde en la funcionalidad, ¿no? Cuando tú diseñas algo que es una pantalla estática más o menos, o aunque sea con diferentes versiones, ¿no? Pero tienes el control de lo que pone en la pantalla, pues el diseñador tiene mucho más peso porque puede validar todo de manera tradicional. Cuando no tienes el control de lo que aparece ahí, pues quizás son otras figuras que no tanto el diseñador las que tienen que hacer esas validaciones. En nuestro caso no era solo el PM, bueno, este fue un poco el gran challenge que tuvimos, ¿no? ¿Cómo validas que una IA te está haciendo buenas recomendaciones sobre algo que a lo mejor
ni siquiera sabes. Yo no sé validar si las preguntas que le están haciendo a un cliente sobre un proyecto de tecnología del que yo no entiendo son las adecuadas. ¿Cómo evalúas eso, no? Claro. Entonces, pues ese ha sido el gran cambio, ¿no? Mucho más research y una validación previa al diseño. Normalmente estás acostumbrados a validar diseños, no a validar antes de. Entonces, bueno, esa ha sido un poco. ¿Y cómo definisteis esa metodología? ¿O qué herramientas os ayudaron más en este caso? Pues mira, cuando hicimos esto, no, ChatGPT no estaba tan avanzado como lo que ha avanzado en el último año, ¿no? Por ejemplo, en concreto no existían los GPTs, ¿no? Que, si me preguntas cómo lo hacemos ahora, pues la herramienta principal en esta fase temprana es los GPTs de ChatGPT. Como eso no existía en ese momento, eh, pues necesitábamos una manera de simular una conversación. em, que fuese pasando por diferentes fases, ¿no? Primero sí que habíamos definido cuáles son los pasos del flujo, ¿no? Primero viene la parte de preguntas. Una vez viene la parte de preguntas, lo siguiente que tenemos que hacer es validar el equipo. Y las skills técnicas. Una vez validamos las skills técnicas, tenemos que validar el precio, ¿no? Porque al final, pues, hay dependencias entre unas cosas y otras, y si nosotros lo que estamos haciendo es sugerirte, pues, nuestro conocimiento del negocio nos dijo, "Bueno, este es los tres grandes bloques que tiene que tener la IA, ¿no? Entonces, con ChatGPT no te sirve para simular todo eso, ¿no? Porque si tú tienes una única conversación con ChatGPT y le das tantos objetivos diferentes, es cuando se empieza a marear y a no responderte ni al primero, ni al segundo, ni al tercero, ¿no? Entonces necesitábamos aislar el primer flujo de, oye, tú eres un agente que haces preguntas, del segundo, que es, tú eres un agente que tienes estas respuestas a preguntas y tienes que recomendar un equipo, a tú eres un agente que en base al equipo y a lo que conoces de este proyecto tienes que recomendar un presupuesto, ¿no? Entonces lo que no, al principio pues probábamos mucho con ChatGPT y tal, pero luego pues descubrimos que existían herramientas que ahora también están mucho más desarrolladas. En concreto nosotros utilizamos Langflow, pero luego hay pues LangChain es otra que es muy común, que lo que te permiten es N8N, que está muy de moda ahora, que te permiten ir conectando estos agentes entre ellos, ¿no? Entonces, si nosotros queríamos simular toda la experiencia entera, pues necesitábamos de una herramienta para hacer esto, ¿no? Al final, el resultado final de la herramienta es un poco como ChatGPT, es un chat, solo que te permite ir viendo, oye, en qué punto del flujo está, tal, y le puedes dar unas instrucciones específicas a cada una de, de las fases o a cada uno de los agentes, ¿no? Porque si algo hay que saber cuando trabajas con IA generativa es cuanto más concreta y más precisa sea la tarea que le das a la gente, mejor la va a hacer. Eso es indudable. Me lo estoy imaginando muy complejo en la cabeza, pero ¿qué No lo tipo, es, ¿eh? No es tan complejo. ¿no? ¿Y qué tipo de preguntas o interacciones ayudaron a definir esas necesidades? Pues mira, no sé si estoy entendiendo bien tu pregunta, pero a ver si con esto te respondo. Nosotros teníamos el problema de cuando tú desarrollas, o sea, si tú quieres probar algo, en diseño es muy rápido, ¿no? Un diseñador lo diseña y ya lo puedes probar enseguida. Haces un prototipo y cuando estás trabajando con IA generativa tienes que programarlo. Si tienes que ajustar el contenido de un prompt, ¿no? Por ejemplo, oye, yo a esta gente le he dado esta instrucción. Si necesitas pasarlo a un entorno de producción para que, o sea, aunque sea de un entorno de pruebas, y necesitas cada vez que cambias el prompt hacer un despliegue, o sea, pasar como todo ese proceso, pues era muy lento, ¿no? Porque la cadena de feedback era yo planteo un prompt, el ingeniero de IA lo actualiza en nuestra codebase y yo puedo ver ya el resultado de ese prompt y salir a testear ese prototipo. ¿Qué pasa? Que los cambios en los prompts son tantos y dependen, o sea, los vas cambiando casi con cada respuesta Claro. de esto. Entonces, si cada vez que teníamos que hacer un cambio, sobre todo al principio que no lo tenías tan claro, teníamos que hacer todo ese proceso, pues se volvía
infinito, ¿no? Y entonces estas herramientas lo que nos ayudaban era yo como Ignacio Alonso, sin necesidad del ingeniero de IA, que me ha hecho el setup una vez y ya está, puedo cambiar el prompt como quiera y enseguida ver los resultados. Entonces, pues yo tenía sesiones de sentarme con clientes o con expertos desarrolladores, expertos diseñadores, expertos PMs, a decirle qué te parecen los resultados de estas preguntas o a ver el realmente, pues cuando se perdía, oye, que aquí a veces que pregunta dos veces por lo mismo, pues haces un pequeño ajuste en el prompt de nunca preguntes dos veces por la misma información. Ese tipo de ajustitos y tal, que es lo que al final hacen que la experiencia sea buena, ¿no? Pues bueno, no sé si he respondido Sí, un has poco a tu pregunta. respondido. Claro, es que esa es la complejidad, ¿no? De lo que tú dices, de tengo que generar un prompt, tiene que pasar por un modelo de pruebas, tiene que refinarse, y hasta que llega hasta el proceso, pues eso pierde un mogollón de tiempo. Si ahí tú puedes ir como validándolo con esos distintos perfiles para decir, oye, esto en cuanto al aspecto técnico, ¿no? A desarrollo, ¿esto tiene sentido, no tiene sentido? Lo puedes ir iterando, pero claro, al final el tiempo es lo que... Ya te digo, si esto lo escucha alguien ahora, o sea, con la suscripción y no hace 10 meses, la suscripción de ChatGPT Premium, que te permite crear GPTs, un GPT no deja de ser un agente, eh, ya te lo pone todo mucho más fácil, porque creando los GPTs y haciendo conexiones muy simples entre ellos, lo puedes complejar todo lo que quieras, ¿no? Pero es muy sencillo pasar de uno a otro y ChatGPT tiene la interfaz, o sea, bueno, súper fácil para ir ajustando cada prompt. De hecho, bueno, no quiero hacer spoiler, pero ahora que esto ha sido como bastante éxito, ¿no? Esta funcionalidad, pues ya estamos trabajando en cómo meterlo en más sitios y replicar un poco este éxito y contando con herramientas como esta, pues es mucho más fácil, mucho Claro, más por eso fácil. que como va evolucionando todo a una velocidad muy rápida, entiendo que cada vez y con la experiencia que ya habéis adquirido de este proceso, pues podréis aplicarlo al resto con mayor agilidad. Pero no vamos a hacer spoilers. Vale. eh, por la parte de experiencia de usuario, siempre decimos que las pruebas con los propios usuarios son fundamentales. En este caso, ¿hicisteis test de usabilidad con el flujo de onboarding? Pues ya te digo, estuvimos los primeros 8 meses, no eran test de usabilidad, eran test de calidad, digamos, Buah, del vale. output. Estuvimos 8 meses para ver si realmente conseguíamos un instrumento que hiciese las preguntas correctas, que hiciese recomendaciones correctas. Eso fue lo que más nos llevó testear. O sea, esto en diferentes entornos se lo hemos enseñado a cientos de personas. De hecho, hubo una acción que fue muy bien. Fuimos al evento, un evento muy conocido en Madrid de desarrolladores que se llama la Tarugo Conf, lo organiza de David Bonilla, de la Bonilista. Súper chulo, por cierto, el evento. Entonces, ahí nos fuimos con todo nuestro entorno de pruebas, que no era para nada lo más fácil de usar, pero sabiendo que nuestro público ahí eran techis, que eso no les importa, de hecho es más, les gusta ver las tripas de todo y tal, pues nos llevamos eso y lo probó un mogollón de gente, CTOs, mucha gente que además era nuestro perfil de buyer también, ¿no? Pues, managers de perfiles técnicos y tal, que son los que al final luego pues quieren contratar proyectos también con Shakers. Y nos sirvió pues muchísimo, ¿no? El poder probar, hacer esos test de validación, digamos, de la calidad del output. Luego, en paralelo también, que esto también lo llevamos a la Tarugo, ya sí que teníamos, una vez habíamos tenido más claros los flujos, cuáles eran los prompts, o sea, qué momentos iba a tener el producto, qué outputs son los que te iba dando la IA, ¿no? Pues ya lanzamos el diseño, ahí fue cuando entraron ya los diseñadores, que bueno, de hecho en este caso era yo mismo también, o sea que en esa parte sí que lo diseñé yo. Ya había mejorado un poco, mis habilidades de diseño no eran tan malas como al principio. Lo que hicimos fue testear eso, pero no podíamos testear a la vez la usabilidad del prototipo con la calidad de las respuestas, porque
en ese momento, o sea, en ese momento ni ahora. En un Figma tú no puedes responder a ese contenido dinámico y demás. Entonces, esas pruebas eran mucho más acotadas en el sentido de, oye, imagina que vas a lanzar un proyecto de desarrollo de app y las respuestas que dábamos eran un copy-paste de las que nos daba la guía cuando lo habíamos hecho en ese caso concreto, pero no le podíamos permitir, por ejemplo, al usuario dar su input concreto, ¿no? Y no había esa libertad que es la que luego es la experiencia real del producto. Era mucho más sota caballo rey. Lo que sí que validábamos es, oye, esta manera en la que te presentamos la recomendación es la correcta. ¿Entiendes que lo que te estamos dando son recomendaciones y que tienes que elegir una sobre la otra? Bueno, pues ese tipo de test más al uso, pero testear la experiencia completa realmente no se puede hasta que no lo tienes desarrollado. Un prototipo de súper alta fidelidad, como así como para otras funcionalidades, sí te puede valer, aquí no te puede valer, porque el contenido es dinámico, no sabes lo que va a hacer el usuario, no sabes lo que va a contestar, no puedes tener tantas variables La controladas. espontaneidad, ¿no? Al final. Por eso es tan importante testear la calidad, digamos, de esos outputs de la IA antes de diseñar, porque el mejor diseño del mundo, si el contenido del que lo llenas no es de valor, va a ser una mierda de diseño. Por mucho que sea súper entretenido de utilizar y placentero y sea como Revolut, que da gusto cada vez que haces un scroll. Pues si lo que te está diciendo no vale para nada, todo eso da igual. Totalmente. ¿Y cómo han percibido al final los usuarios esta mezcla de automatización con toques más humanizados? Pues de momento, ya te digo, muy bien. De momento ha sido un éxito. O sea, teníamos, o sea, me llama un poco más a nivel de negocio, ¿no? Teníamos dos objetivos, dos métricas que queríamos atacar. Eh, una era la conversión de los proyectos, porque entendíamos que si un proyecto está mejor definido, somos capaces de recomendar a un perfil mejor y más adecuado, por tanto, el cliente va a acabar contratándole con más probabilidades que si le presentas a uno menos adecuado, ¿no? Y eso ha sido así, es un 30% más los proyectos que se crean con el flujo de IA versus los que no, porque siguen estando disponibles los dos, no te obligamos a hacerla con IA, tú puedes elegir, oye, Ah, quiero que puedes me elegirlo. ayude la IA o quiero hacerlo de manera manual, ¿no? De hecho, mucha gente sigue prefiriendo haciéndolo de manera manual, porque también es un caso real, ¿no? Si tú tienes muy claro lo que quieres, no necesitas que nadie te ayude. Entonces, pero la conversión realmente es un 30% más en los proyectos que se hacen con Shake. Y la segunda métrica que teníamos era el valor de los proyectos, porque el hecho de cómo enfocamos las recomendaciones de cuánto te va a costar lo que tú necesitas, eh, como nosotros no te decimos, oye, esto te va a costar esto, lo que te decimos es, te damos tres opciones, como la Lite, la Medium y la Pro, o algo así, no me acuerdo los nombres que tienen. Y te explicamos, oye, si tú quieres hacer este proyecto y te gastas X, vas a tener esto y esto, pero no vas a tener otras cosas que si quieres tenerlas vas a tener que pagar más, porque al final es el trabajo de calidad se paga. Entonces, esa manera de hacer las recomendaciones y de decirte, oye, tú por 10.000 tienes esto, pero por 13.000 podrías tener esto y esto más, y por 20.000 podrías tener esto y esto más, hace que muchos clientes en ese momento digan, coño, si yo no es que no tenga dinero, es que no entiendo en qué me lo estoy gastando. Ahora Claro. que entiendo en qué me lo gasto, prefiero gastarme más, pues como nos pasa a todos, ¿no? ¿Qué prefieres? Un pantalón más barato pero te dicen que se te va a romper a los 2 días o un pantalón un poco más caro que sabes que te va a durar más. Pues habrá quien quiera el más barato, pero mucha gente prefiere el de más calidad, ¿no? Y eso nos ha hecho que el valor de los proyectos medio suba. No sé cuánto ha sido, no tengo la cifra en la cabeza exactamente, pero sé que esas dos métricas pues han ido para arriba. O sea Qué que... bueno. Pues felicidades porque eso es un gran éxito a celebrar. Ujú. Y después de casi un año, casi un año iterando este proceso, ¿qué es lo que más os ha sorprendido del impacto? Aparte de este aumento de las métricas o de ese éxito
en las contrataciones? Algo que os haya hecho clic de esto no lo habíamos tenido en cuenta y mira lo que ha pasado. Hmm. Em, bueno, nos ha hecho tener que rompernos mucho la cabeza y llevarnos mucho las manos a la cabeza de cómo es la experiencia cuando algo no funciona, porque al no ser un entorno 100% controlado, el tema de qué respuestas te da la IA, al principio, por ejemplo, pues es una cosa un poco técnica, ¿no? Pero dependíamos de un único LLM para que la respuesta, para que nos diese la respuesta, ¿no? Podía ser pues OpenAI. Y a medida de ya desplegarlo, mucha gente utilizándolo, o que de repente, pues como pasó hace un par de semanas, la API de ChatGPT de OpenAI se cae durante unas horas, pues tener esa dependencia hace que tu producto deje de funcionar, ¿no? Y ahí pues hemos tenido que darnos cuenta de mucho trabajo técnico que no habíamos tenido en cuenta, como puede ser, por ejemplo, oye, yo tengo que tener un sistema de que si ChatGPT me falla, pueda llamar a otro, o y si no a otro, y si no a otro. Entonces, pues justo este último mes cuando se cayó ChatGPT, nosotros estábamos blindados a prueba de balas, porque si no era ChatGPT era otro, y, pero es así un learning, ¿no? El control de cuando algo no va bien, pues cuánto tiempo tienes que estar esperando una respuesta, cuando ya decides que, oye, es que no te voy a poder dar una respuesta y te tengo que mostrar en la interfaz que algo ha fallado y que a lo mejor te tengo que sugerir que lo puedas hacer de otra forma, pues eso nos llevó a que pasaba, por ejemplo, nos pasó alguna vez que a mí había un punto en el concreto la parte de recomendación de equipos que fallaba un poco más de la cuenta a la hora de la recomendación y entonces hacía que mucho trabajo del que habías hecho lo perdieses, ¿no? Pues el decir, oye, si llega a este punto y pasa esto, tenemos que tener una alternativa para que no pierdas esto, ¿no? Pues ese creo que ha sido como el mayor learning, ¿no? Estar preparado para cuando las cosas fallan, porque pensar como los casos esquina en en un diseño tradicional es muy fácil, o sea, bueno, muy fácil no, pero es más fácil que cuando no sabes ni siquiera las situaciones a las que se va a enfrentar, ¿no? Y qué es lo que va a poder fallar. Entonces yo creo que ese es un aprendizaje bastante, bastante importante. Genial. Em, ¿Y cuál es el próximo paso en este camino? O sea, por el lado de talento, por ejemplo, ¿tenéis pensado aplicar flujos o solo por el lado del cliente? No sé si a lo mejor en otros Mm. puntos del journey o... Nada, 100%. Sé que estamos apostando a nivel empresa muchísimo por la IA como facilitadora de procesos. De, tanto a nosotros para hacer producto o para los de marketing utilizaría para mejorar sus procesos de marketing. Creemos mucho en que es una herramienta que es una facilitadora, es como, yo qué sé, cuando salió Internet y los primeros trabajadores, habría algunos que les serían más pro usar Internet para su trabajo y otros menos, ¿no? Pues nosotros estamos en el barco de los que estamos a favor y viendo el éxito que hemos tenido, pues ya estamos desarrollando, pues que la intención es meterlo en muchísimas partes del producto, en todas las que podamos, realmente. Creo que al final los productos en general van a ir hacia ahí, ya están yéndolo, desde luego, nosotros no somos los primeros, ni mucho menos, hay muchos productos que ya son puramente nativos de IA. Eh, pero creo que la experiencia de usuario de todos los productos va hacia ahí. Y todo empieza quizás pues por una interfaz conversacional como puede ser ahora la de ChatGPT, pero bueno, yo creo que a lo mejor en no tanto tiempo pues desaparecen las interfaces tal y como las conocemos ahora y las interfaces pasan a ser de audio. Bueno, pues nosotros queremos estar preparados para eso. Ya estamos, pues me has preguntado por el talento, ¿no? Pues vamos a hacer un poco un flujo, a replicar un flujo muy similar a este para la validación de nuestro talento. Nosotros, como de hecho, también como validamos, o sea, revisamos los proyectos y revisamos al talento, ¿no? Queremos certificar que son buenos, no solo que son buenos, que están alineados con la visión que tiene Shakers del futuro del trabajo y demás. Y pues hemos hecho un flujo que es pues un poco muy similar, tiene sus grandes bloques, ¿no? Pues el primero de ellos es cualificar que realmente
entiendes lo que es Shakers, que es uno de los problemas que teníamos, no éramos capaces de explicar bien qué diferencia Shakers de, seguramente no lo he hecho bien yo ni ahora, ¿no? Pero qué diferencia Shakers de otras plataformas y, y que estás alineado con esa visión, ¿no? Entonces, pues es un flujo similar, cualificamos que eres el tipo de perfil que buscamos, luego también con inteligencia artificial, esto es otra funcionalidad que también le estamos metiendo, validamos que eres bueno en lo que haces mediante entrevistas que haces, eso sí que es vía voz con una IA, pues por ejemplo, que queremos certificar que tú sabes hacer test de usuario, ¿no? Pues hay una entrevista generada que una IA te hace preguntas sobre, oye, ¿cómo haces tú los test? Preguntas muy concretas y muy técnicas sobre eso y luego generamos un informe de pues tu nivel sobre test de usuario es este, ¿no? Y así hacemos una primera certificación de, bueno, pues la gente que es más junior o que no tiene esos conocimientos, a lo mejor todavía no es el momento, sé que todavía no es para ti y te damos otro tipo de servicio, pero no vas a poder optar pues a todos los proyectos que tenemos en la plataforma, pues bueno, pues porque no te van a encajar porque buscamos otro tipo de perfil. Qué bueno. O sea, A ver cómo evoluciona eso, ¿eh? esto lo, vamos, no sé cuándo saldrá, en qué fecha saldrá este podcast, pero seguramente pues, o esté ya público o esté a puntito a puntito. Así que Fenomenal. invito a todo el mundo a que se registre en Shakers Y haga y test. vea cómo es ese proceso. Qué guay. Claro, es que siempre está ahí la eterna discusión, ¿no? Que ya nos cansa, no sé si a ti te pasa, pero cuando vas a LinkedIn y te encuentras con la IA va a sustituirte como diseñador, es como, pues al final es esto, ¿no? Es un facilitador que muchas veces pues también nos puede ayudar en nuestro propio día a día pues a definir, pues a hacer un bench o hacer cualquier cosa rápida que no podamos hacer en ese momento porque no disponemos de tanto tiempo, pero que podamos ir como validando sobre la marcha. Así que me parece muy interesante. Ya te digo, lo seguiré muy de cerca porque me has dejado ahí ya con la espinita. Si alguien de nuestra audiencia está pensando en introducir IA generativa en procesos de diseño o experiencia de usuario, ¿qué consejo le darías? Eh, ¿Te refieres a introducir IA en tus procesos como diseñador o como equipo de producto? ¿O a estoy pensando en desarrollar una funcionalidad con IA para mi producto? ¿O las dos? Bueno, podría ser como en el ejemplo de Shakers, ¿no? O imagínate, no sé, que tengo una clínica veterinaria y quiero saber, ¿no? Cuando me llegan los pacientes, cuál es más urgente. Ujú, Bueno, vale, o los sea, pacientes animales. algo más, vale, entendido. Pues mira, lo primero, Se me ocurre, ¿eh? Así para sí, mí. pero lo primero que recomiendo es ser creativo, o sea, sin límites, ¿no? En el sentido de nunca pensar que algo no se puede hacer, porque es mucho más fácil, teniendo un objetivo y una idea en mente, acabar llegando a la manera de hacerlo, que pensar, oye, pues estos son los recursos que hay, a ver qué puedo hacer con esto, ¿no? Porque la realidad es que con la IA, o sea, lo que realmente se ha conseguido es que se puede hacer cualquier cosa. O sea, cualquier cosa es posible. Entonces, a nivel mindset de salir de las restricciones que te puedes poner a ti mismo sobre lo que es posible y lo que no, pues eliminarlas. Parece una tontería lo que digo, pero no es tan fácil. O sea, no, esto Sí. es, esto es bueno, pues lo que yo llamo la gente que tiene visión, ¿no? A mí es un ejercicio que me cuesta. Diverger, ¿no? Hay que... Me cuesta imaginarme cosas, pero cuando de repente las escucho o las tal, de repente me viene a la cabeza, ¿no? Entonces, otro consejo sería ese, consumir mucha información. Es decir, hay un boom de información, ¿sabes? Puedes tener toda la que quieras, todo el mundo está hablando de la IA, de lo que hace y tal. Pues bueno, encontrar tus dos, tres personas de confianza de las que te fíes y tal, que veas sus experiencias que han conseguido hacer ellos, pues te puede ayudar a iluminar la bombilla de, pues podría esto hacerlo yo aplicado a mi negocio de esta manera. Y, y luego, por otro lado, pues ser muy minucioso y no pensar que trabajar con IA es una cosa
escribes una vez, le dices lo que quieres y lo hace. Porque esa es la falsa sensación que te da cuando lo utilizas por primera vez y te da una respuesta correcta, te crees que todas las respuestas son correctas y la realidad es que el nivel de iteraciones que tienes que haber hasta dar con todos los potenciales errores que puede haber y solucionarlos, pues requiere de mucha paciencia, de mucho trabajo que puede resultar aburrido. Tengo que estar teniendo la misma interacción con la inteligencia artificial 30 veces, porque incluso si ha contestado como yo quiero, lo voy a repetir 7 veces a ver si las 7 responde como yo quiero, porque no siempre va a ser así, ¿no? Entonces, como mucha resiliencia en probar y en buscarle todas las rendijas que puedas, porque tus usuarios las van a encontrar, sí. Así que bueno, eso sería un poco mis consejos para quien le puedan servir. Recogemos tus consejos. ¿Y dónde podemos seguir el trabajo que hacéis en Shakers y seguirte a ti personalmente? Pues bueno, lo podéis meter en la web, que es shakersworks.com. De hecho, tenemos una newsletter en la que hablamos de todas las novedades que están pasando en el mundo de IA y demás. O sea que, al hilo de lo que decía antes, si quieres un poco de información al respecto y de cómo se mueve la industria, pues nuestro lead de IA escribe todas las semanas acerca de esto y hace un poco de recogida de información y la pone ordenadita y y resumida, o sea que se puede hacer un momento. Y nada, si tienes algún proyecto o necesitas contratar algún freelance para tu proyecto, pues encantados de ayudarte y así pues pruebas de paso el flujo con IA, a ver si te ayuda. Y si lo que buscas es trabajar en proyectos que te molen, seas freelance o no, ya te digo, no tienes una limitación para registrarte, simplemente, oye, pues mucha gente que se registra, no es freelance y el día que ve un proyecto que le interesa, pues a lo mejor decide dar el salto, ¿no? Y no es hasta ese punto hasta el que te exigimos que seas freelance, pues para poder pagarte, pues sí que necesitamos una factura, ¿no? Así que nada, eso, pues os invito a eso y nada, sobre mí, pues me buscáis en LinkedIn. No soy la persona más activa, pero porque trato de que si publico algo, pues tenga sentido y pueda aportar valor. No me gusta mucho el publicar por publicar, que creo que al final lo que hace es más generar más ruido y no tanto valor. Yo no publico mucho, pero bueno, tengo ahí un vídeo en el que explico en detalle cómo ha sido todo este, Es muy este interesante proceso. además. Así Sí, sí. que si tenéis curiosidad, pues lo podéis ver. Genial, pues podéis encontrarle como Ignacio Alonso. Ferreiro, Eso es. Pues nada, ya lo tenéis todo más que claro, ya no hay excusas. Alonso, te quiero dar las gracias por acompañarme hoy y por contarnos todo este proceso interesante y apasionante. Y gracias a quien nos escuchan hoy en UX para todo. Espero que os haya servido para reflexionar al menos en la experiencia de usuario. Hasta la próxima.